Bueno, buenos días. Vamos a dar comienzo a la mesa de constipación. Nos acompaña en el panel la doctora Inés Gardil, gastroenteróloga, diplomada en endoscopía, gastroenteróloga y endoscopista de Cambel y Hospital Vidal y Fuente de Minas, exsecretaria de la Sociedad Uruguaya de Endoscopía Digestiva y secretaria actual de la Sociedad de Gastroenterología del Uruguay. El doctor Julio Chileski, ex residente de la Cátedra de Gastroenterología, encargado del Laboratorio de Motilidad Digestiva del Hospital de Clínicas, y el doctor Aldo Fierro, médico internista geriatra, ex profesor adjunto del Departamento de Geriatría, profesor agregado de la Clínica Médica B del Hospital de Clínicas de la Universidad de la República. Nos van a plantear los casos clínicos la doctora Ana Pérez. Buenos días. Primero que nada, agradecerle a la Sociedad de Gastroenterología del Uruguay por la participación en esta mesa de gastrogeriatría. Y antes de empezar, la idea de nosotros es presentarles unos casos clínicos. Ustedes tienen la aplicación de Gastroendo, ahí está la clave para que se conecten. Así, cuando hagamos las preguntas pueden votar las respuestas. Bien. Entonces, arrancamos. Perdón. Ahí. Bueno, el primer caso clínico es un señor de 85 años, procedente de Montevideo, viudo, jubilado, con 6 años de escolaridad. Consulta en policlínica por deposiciones infrecuentes. Desde hace 3 meses presenta disminución en la frecuencia defecatoria. Actualmente presenta 1 a 2 deposiciones por semana. Las materias fecales son caprinas, con algunos episodios de rectorragia. Hace 1 mes presentó fecaloma, que se evacúa con series de N-mol. Como antecedente de enfermedad actual, el paciente presenta un estreñimiento crónico, pero nunca se realizó una fibrocolonoscopía. Un poco yendo a la valoración geriátrica integral que planteó Óscar anteriormente, en la esfera funcional presenta una declinación funcional crónica, es dependiente para actividades instrumentales de la vida diaria, presenta una dependencia moderada para las actividades básicas, con un índice de Bartel de 40 en 100, que si recordamos es lo que nos permite clasificar al paciente en dependiente o independiente. Y en cuanto a la movilidad, deambula con ayuda de una persona y no ha presentado caídas en los últimos 6 meses. De la esfera biomédica, presenta una hipertensión crónica con cifras máximas de sistólica de 220, actualmente con un buen control. Presenta una diabetes tipo 2 no insulina requiriente, sin episodios de descompensación aguda. Es portador de encefalopatía vascular, presenta múltiples infartos lacunares. Y hace 15 años, secundaria a una caída, presentó una fractura de cadera donde se le realizó osteosíntesis. De la encuesta farmacológica, está en tratamiento de forma crónica con amlodipina, linagliptina, aspirina, atorvastatina, risperidona, 1 miligramo cada 8 horas, ribastigmina en parche, vitamina D y calcimax. De la esfera mental, en lo cognitivo, presenta una demencia de 6 años de evolución, de etiología probablemente mixta, esto es, vascular, por estos infartos lacunares que hablábamos, sumado a una degenerativa primaria, enfermedad de Alzheimer. Que está en un estadio moderadamente severo, que nosotros usamos esta escala también, el GDS, que sería, por ser moderadamente severo, un GDS-5, presenta trastornos de conducta con peoría de los mismos hace 1 mes en el contexto del fecaloma, que lo que llevó a requerir un aumento en la dosis de los neurolépticos, que estando ahora con 1 miligramo cada 8 de risperidona. Terminando con la valoración multidimensional, en la esfera social presenta un buen soporte social, cuenta con una cuidadora principal e idónea, que es la hija con la que vive. Al examen físico está atento, adelgazado, con un índice de masa de 19, lengua húmeda, bien papilada, pliegue cutáneo abdominal, normoelástico, piel bien coloreada y sin lesiones. En lo cardiovascular presenta un ritmo regular de 68 ciclos por minuto, ruidos normofonéticos y una presión arterial de 116. En lo pleuropulmonar está apneico, MAB es positivo, y el abdomen, se encuentra excavado, blando, depresible e indoloro, sin visceromegalias,
y al tacto rectal sin alteraciones, materias al guante sin elementos anormales. Y bueno, tiene una marcha lenta con ayuda de una persona a pasos cortos. El paciente concurre con esta paraclínica, presenta una hemoglobina de 11,2, normocítico normocrómica, o sea, tiene una anemia leve, normocítica normocrómica, una TSH de 6, una T4 de 1,24, una calcemia normal y una hemoglobina glicosilada de 8,4%. Entonces, en suma, vimos un señor de 85 años con una dependencia moderada, con una demencia moderadamente severa, que presenta trastornos de conducta, los cuales requirieron a su vez un aumento de los fármacos neurolépticos, ¿no? Que presenta comorbilidad, hipertensión y diabetes, presenta una polifarmacia y se presenta con exacerbación de su constipación y rectorragia. Bueno, entonces acá tenemos las preguntas. ¿Cuáles son sus planteos diagnósticos? Bueno, esto se trata de una constipación secundaria a hipotiroidismo, es una constipación secundaria a neoplasma de colon, es una constipación secundaria a fármacos, B y C son las correctas o todas son las correctas. Bueno, ya se cortó la votación. Aclarar un poquitín el tema del desvío de la respuesta a todos, porque en realidad la actividad de interacción que tienen en el teléfono, todos votan. Una vez que eligen la opción, deben apretar el enviar para que quede, digamos, para que se pueda dirigir. De lo contrario, la respuesta queda como no dada. Y a la mesa la sugerencia es que nos adviertan cuando queda, el tiempo ya va a cortar, porque así no nos quedamos esperando o apretamos juntos. Gracias. Bueno, ya están las respuestas. Bueno, dentro de estas preguntas, planteos diagnósticos como secundario a cáncer de colon y polifarmacia, me gustaría preguntarle al doctor Fierro, dentro de los fármacos que el paciente usaba con su gran cantidad de fármacos, esa polifarmacia, ¿cuáles serían los que, sí, gracias, los que más le darían constipación? No, de los fármacos que utiliza este paciente, los fármacos que tienen un efecto anticolinérgico tienen una importancia fundamental. Estos pacientes que tienen como una demencia moderada, severa, que tienen trastornos psicoconductuales, son pacientes que muchas veces los vemos obligados a utilizar medicamentos antipsicóticos, que son los neurolépticos. En general se utilizan los neurolépticos atípicos, como la risperidona, por ejemplo, o la quetiapina, o la olanzapina, que son medicaciones que actúan a nivel del tubo digestivo y que pueden estar provocando una agravación de la constipación. Hay otros fármacos que pueden estar asociados, que se utilizan también muy frecuentemente en los adultos mayores, que tienen una prevalencia muy grande de hipertensión arterial y en donde los antagonistas del calcio, por la fisiopatología de la hipertensión en los ancianos, tienen una importancia muy grande para el tratamiento, que también pueden asociarse a estos efectos adversos. Ahora, estos pacientes ya venían tratados con antagonistas de calcio y no tenían la problemática que motiva la consulta, es decir, que el antipsicótico tiene una importancia muy grande. Y a mí me parece importante resaltar que a veces nosotros nos enfocamos al trastorno psicoconductual del enfermo, tenemos la necesidad de utilizar medicación que tiene efecto anticolinérgico, los antipsicóticos, y con eso a veces provocamos un aumento de la inquietud psicomotriz. Eso pasa bastante frecuentemente porque el enfermo con la constipación, tiene una impactación fecal o
bastante frecuentemente también cuando tienen una neuropatía obstructiva baja, los enfermos adultos mayores que tienen una retención completa de orina, y lo vemos con una inquietud psicomotriz y un examen que no es del todo completo, no detectamos que tienen, por ejemplo, un globo vesical, lo vemos más inquieto y seguimos agregando medicación que está produciendo muchas veces efectos adversos y que en realidad lo que estamos haciendo es retroalimentando, ¿no?, las alteraciones psicoconductuales del paciente. O sea que el uso de medicación anticolinérgica es muy negativo. ¿Y por qué no pensar en este caso también en un hipotiroidismo que se descartó en la primera opción? Un hipotiroidismo. Bueno, el hipotiroidismo es un diagnóstico muy difícil, me parece, a veces en los adultos mayores, ¿no? Porque parece el hipotiroidismo que se mezcla como manifestaciones del envejecimiento, en el enfermo, por ejemplo, frágil, que viene con astenia. Ahora yo diría, ¿por qué este enfermo uno tiene que plantear que puede tener un hipotiroidismo? Bueno, tiene algunos de esos síntomas que, si bien él tiene un trastorno neurocognitivo de las etiologías más frecuentes, que es la asociación de lo degenerativo, la enfermedad de Alzheimer y lo vascular, uno siempre piensa, bueno, no tiene otra causa que sea mejorable, ¿tá?, que uno la pueda tratar y pueda mejorar lo cognitivo. Bueno, descartar un hipotiroidismo es importante, pero además tiene alguna otra cosita más. Tiene la constipación y tiene una anemia normocística normocrónica. Entonces, descartar un hipotiroidismo tiene una importancia fundamental. Ahora, no hay que dejarse engañar por el hipotiroidismo tampoco, porque los valores de TSH para los adultos mayores no son iguales que para las personas más jóvenes. Esto es algo que se ve bastante frecuentemente cuando uno mira exámenes de laboratorio. Por ejemplo, recuerdo la ferritina, por ejemplo, ¿no? Entonces, este paciente con este valor de TSH, o sea, la dosificación que tiene, es un valor normal para el adulto mayor. Se dice que, no sé, es medio variable, pero no sé por qué, pero hasta 8,9, 9, son valores normales para los adultos mayores. O sea, este enfermo no tiene un hipotiroidismo. Y doctora Gardil, ¿por qué pensar en un cáncer de colon, como otro planteo? Tenemos que pensar en un cáncer de colon en un paciente añoso, hombre que tiene elementos de organicidad, con un cambio en su hábito defecatorio, con materias caprinas, con rectorragia, con anemia, con una desnutrición, tiene un abdomen excavado, tiene un índice de masa corporal de 19. Tenemos que pensar siempre en el neoplasma, ¿verdad? Muy bien, gracias. Seguimos adelante. Bien, entonces la respuesta correcta era B y C, está en esta pregunta. Bueno, les explico cómo funciona la aplicación. Entran a la aplicación y en la opción interactividad ahí dan votar y enviar a la opción que ustedes eligen, ¿tá? La idea es, cuando presentamos las preguntas, dejamos el tiempo, empieza, se abre cuando empezamos a leer las preguntas y 15 segundos después que terminamos de leerlas para que voten, ¿tá? Vamos con la siguiente. Bueno, ¿qué estudios complementarios solicitaría? Solicitarían una tomografía computada abdominopélvica, una fibropolonoscopía, una resonancia nuclear magnética abdominopélvica o ninguna, en ningún estudio. Vamos a dejar 15 segundos aproximadamente. Bien, se cierra la votación. Acá ya les mostramos cuál es la opción correcta, que es la opción D. Muy bien. Doctor Fierro, ¿por qué ningún estudio? Siempre una decisión difícil, ¿no? Ningún estudio, pero por lo que explicaba Oscar recién, la salud en los adultos mayores, la mejor manera de medir la salud es en términos funcionales. Este enfermo tiene un trastorno neurocognitivo mayor, de etiología degenerativa, vascular, una enfermedad crónica, progresiva, que ha provocado un impacto funcional que lo ha llevado a la dependencia. Y eso es lo que está pautando la calidad de sobrevida de la enfermedad y está pautando el pronóstico vital. Entonces, tomar medidas invasivas para un diagnóstico en un paciente que tiene estas características no estaría bien. Siempre es una decisión difícil, que por supuesto hay que conversarlo con el entorno, hay que explicarlo, porque si este enfermo tiene un cáncer de colon, bueno, pero
realmente esto requiere un tiempo para explicar a los familiares y bueno, muchos aceptan que sería como un encarnizamiento diagnóstico. A veces nos vemos un poco presionados, pero realmente lo correcto desde el punto de vista técnico es no realizar estudios. Perfecto, muchas gracias. Doctora Gardil, a ver, sí, Rosa. Una sola cosa que digo, me parece perfecto y comparto lo que dice el doctor Fierro. Y creo que uno además en el adulto mayor lo que debe cuestionarse es qué es lo que va a hacer frente a lo que encuentre también, ¿verdad? O sea, qué paciente tiene para seguir actuando. Entonces, en realidad, cuando nosotros tenemos, volvemos a lo que decía Oscar, ¿verdad? Digo, la edad no es un factor que cuente, porque de repente tenemos una persona de 85 años que tiene una perfecta funcionalidad, está inserto en su medio natural y es autoválido. Pero digo, en este caso, con todo el contexto social, familiar, etcétera, farmacológico que tenía el paciente, uno se cuestiona, si yo encuentro algo más, ¿qué es lo que hago? Por último, hay una opción que no está dada, que yo creo que puede ser válida cuando tenemos la presión familiar haciendo estas salvedades que acabamos de hablar, que es la fibrorectosigmoidoscopía. Es decir, el mirar abajo, sabemos que la mayoría de las patologías rectocolónicas en el anciano que debutan por rectorragias están en ese sector, entonces una rectosigmoidoscopía puede ser una opción alternativa, menos agresiva, para llegar a un diagnóstico. El problema es por qué. Y si me permitís, quiero volver un puntito atrás en la consideración anterior, y me gustaría saber la opinión también de ustedes, y es el hecho de que nos encontramos con la polifarmacia, como en el caso anterior, entre el cual habitualmente en la polifarmacia pasan a formar parte el calcio, la vitamina D, etcétera, etcétera, los complementos nutricionales, y uno se cuestiona a veces hasta dónde debe mantener esa polifarmacia en el paciente, es decir, las vitaminas nos van a cambiar la historia de vida de estos enfermos o el calcio nos va a cambiar la historia de vida. Entonces, ¿no será que debemos replantearnos la farmacología que tiene ese enfermo y quedarnos con el mínimo indispensable para asegurarle calidad de vida? Sin duda, este enfermo se le puede suspender sin ningún tipo de problema y está bien suspender de las medicaciones que no van a estar mejorando ni la calidad de sobrevida del paciente, que lo que pueden estar agregando son a veces efectos adversos. Está bien suspenderle toda la medicación que no es apropiada, y la medicación puede ser apropiada en determinado adulto mayor, en determinado momento, y bueno, llega un momento que no tiene más sentido. Lo vemos bastante frecuentemente con pacientes que tienen una demencia avanzada, trastorno neurocognitivo mayor, y que de repente están tratados con estatinas, por ejemplo. Y uno dice, ¿qué es lo que estamos previniendo? ¿Qué es lo que prevenimos? Si el enfermo ya tiene una dependencia funcional, que tiene una alta dependencia, ¿para qué le damos el estatina? ¿Para que no haga qué? Ya está, ya tiene un deterioro. Entonces, en estas situaciones está perfectamente bien. No, a mí me dijo no quiero hablar de... A mí me dijo el cardiólogo que la torvastatina era de por vida. Por vida no. Depende de la situación del enfermo, de la situación funcional del paciente. Perfectamente de acuerdo que hay que suspender la medicación. Muy bien, seguimos adelante entonces. Bueno, recuerden que abre el tiempo para votar esta pregunta. ¿Qué medidas terapéuticas iniciales, más allá de las medidas higiénico-dietéticas, realizaría? Bueno, suspensión o disminución de dosis de neurolépticos, indicar probióticos, indicar enemas reglados o suspender los fármacos indicados para el tratamiento de la demencia, que recordamos que es la ribastigmina en este caso. Bien, se cierra el tiempo de votación. Y la opción para nosotros sería suspender o disminuir la dosis de los neurolépticos. Doctor Fierro, en este caso le suspendería también la amlodipina, por ejemplo, como calcio, le suspendería también la amlodipina como calcio antagonista, por ejemplo. ¿Se podría suspender? Sí. Sí, se puede suspender. Digo, no va, me parece, en la administración de la amlodipina la mejoría del paciente o el pronóstico del paciente. Ya decimos, es un paciente
que tiene una enfermedad crónica, progresiva, que no tiene tratamiento curativo y que ya tiene una dependencia por lo menos moderada, severa, se puede suspender. Bueno. Doctor Chilesky, ¿qué piensa de los enemas reglados? No sé qué. Habría que ver si en realidad la evolución del paciente con la suspensión de... ¿Se siente? Ahora sí. Siempre uno intenta de menos a más, ¿no? Entre toda la polifarmacia que tenía este paciente, yo no vi que tuviera laxantes. Entonces empezar con esa medida que es invasiva en realidad de entrada, me parece que dejarla para cuando hagan los episodios de fecaloma y empezar con otras cosas menos agresivas, por ejemplo, supositorios, que pueden estimular el deseo defecatorio, y ya sea por los mecanismos, por una estimulación de la sensibilidad rectal, o también por una infiltración del recto, mismo el supositorio tiene una infiltración que estimula la contracción rectal. No lo descarto los enemas, pero empezaría con algo menos agresivo. ¿Y cuáles serían los supositorios que tú indicarías, Julio? Puede ser de glicerina o también de glicerrodilo. El glicerrodilo es un estimulante, la glicerina es solamente un, ¿cómo es? Un moliente. ¿Por qué no laxantes osmolares? ¿Cómo? Laxantes osmolares. Laxantes solo te das el efecto osmolar. Pero lo dijo. Sí, por eso. Lo que decía, no tenía previamente laxante, ¿sí? Bueno. Es una opción, sí. El probiótico va a tener un efecto muy lento en un paciente anciano que no tiene a lo mejor un muy buen aporte, una buena masticación, una buena cantidad de ingesta de líquidos, y el anciano pierde un proceso de fermentación significativo por pérdida de bacterias. Entonces sería un efecto muy tardío, sería una parte nada más, tal vez para introducirla de manera observacional y nada más. Formadores de volumen, perdón. Sí, creo que la siguiente presenta. Pasamos a la siguiente. Sí. Ah, sí. Bien. Se disminuye entonces la dosis de los neurolépticos y el paciente se mantiene constipado. ¿Qué medidas terapéuticas realizaría? Las opciones son laxantes, formadores de volumen, enemol, reglado, laxantes estimulantes, como por ejemplo el bisacodilo, o laxante osmótico, el polietilenglicol 3350 sin electrolitos. Si no mejora, agregar laxante estimulante. Bien, se termina el tiempo de votación y nosotros planteamos que esta es la opción correcta. El laxante osmótico sin electrolitos y si no mejora agregar este estimulante. Doctora Gardil, Sí. ¿por qué laxantes osmóticos y no las otras opciones? Bueno, primero el tema de las medidas higiénico-dietéticas no existe evidencia que realmente den resultados, ¿verdad? Sí, igual tendríamos decir la verdad, y el aumento de la fibra también debería estar. Lo que sí ha demostrado resultados es el uso de los laxantes osmóticos, tipo de polietilenglicol, ¿verdad? Es lo que estaría dando resultados en estos pacientes. Perfecto. Bueno, seguimos con el siguiente caso clínico por una cuestión de tiempo. Ahí está. ¿Sí? Bien, entonces nuestro segundo caso ahora también es un paciente de 85 años, pero de sexo femenino, divorciada, jubilada, 12 años de escolaridad, consulta por esfuerzo defecatorio. Desde hace 8 meses aumenta el esfuerzo defecatorio en la mayoría de las defecaciones, con necesidad de maniobras manuales. Con las materias fecales presenta un Bristol 3 y 2 episodios de rectorragia post-defecación. Como antecedente de enfermedad actual, una constipada habitual y una firocolonoscopía hace 20 años que fue normal. En lo funcional, presenta actividades avanzadas de la vida diaria, juega al bridge semanalmente, es muy activa para las actividades instrumentales y es independiente para las actividades básicas, o sea que es una adulta mayor autoválida y con avanzadas presentes. Y no ha presentado caídas en los últimos 6 meses. En lo biomédico presenta un hipotiroidismo
última TSH de 11 que se ajusta la dosis hace 6 semanas. Presenta una osteoartritis de rodilla derecha con buen control del dolor con uso ocasional de AINES. De los fármacos, bueno, toma T4, 50 microgramos día, vitamina D y colágeno hidrolizado. En la esfera mental no presenta deterioro cognitivo y no tiene trastornos en la esfera afectiva. Y por último, en lo social, presenta un buen soporte social y cuenta con cuidador potencial. Al examen está atenta, con un buen estado general, un índice de masa de 26, está bien hidratada, normocoloreada. En lo cardiovascular presenta un ritmo regular de 70 ciclos por minuto, ruidos normofonéticos, una presión arterial de 120/70. En lo pleuropulmonar está apneica, más presente, sin alteraciones, y en el examen abdominal es blando, depresible e indoloro, el tacto rectal sin alteraciones y materias al guantes sin elementos anormales. Entonces vimos una señora de 85 años, autoválida, con avanzadas presentes, sin deterioro cognitivo, en eutimia, como comorbilidad presenta hipotiroidismo y osteoartritis, y sin polifarmacia. Y bueno, se presenta con exacerbación de constipación y rectorragia. Entonces las preguntas es, ¿cuáles son sus planteos diagnósticos? Bueno, es una constipación secundaria a hipotiroidismo, es una constipación secundaria a neoplasma de colon, presenta una constipación funcional, las opciones B y C son las correctas o todas son las correctas. Termina el tiempo de votación y las opciones B y C son las correctas, de constipación secundaria a neoplasma de colon o constipación funcional. Doctor Chilesky, ¿a qué nos referimos con constipación funcional y por qué la pensaría en este caso? Bueno, antes que nada eran dos opciones, descartárselo y el neoplásico primordial. Para constipación funcional nos referimos hoy por hoy con los criterios de Roma, que es su cuarta edición, que para hablar de un trastorno funcional, los criterios de Roma nos dicen que la constipación es un síndrome clínico donde el paciente manifiesta en forma subjetiva una defecación dificultosa, ¿no? Ya sea por los síntomas que tenía este paciente como esfuerzo excesivo, digitalización, ¿verdad? Y se tienen que excluir enfermedades orgánicas, trastornos metabólicos y también la polifarmacia que no la tiene el paciente. Debo decir que está mejor que yo, porque yo tomo más fármacos que ella. Y bueno, eso en cuanto a la constipación, aparte ya era una constipación que cumpliría con los criterios también temporales que nos dicen que tiene que estar presente en los últimos 3 meses y haber comenzado en los 6 meses previos, ¿verdad? Especificaba bien en la historia, pero decía que ya tenía como presente personal la constipación. ¿Cuáles serían los elementos, doctora Gardil, en esta paciente para pensar en un cáncer colorectal? Para pensar en algo orgánico tenemos el aumento de la constipación y la rectorragia. Bueno, ¿qué estudios complementarios solicitaría? Tomografía computada... Ay, perdón. Un segundito. Toma Ocasional. antiinflamatorios. Sí. Finalmente eso puede darse unas personas de estenosis, un proceso de inflamación, puede dar rectorragia. ¿Por qué no pensar en ello? Sí, igual la paciente tiene una toma ocasional de AINES, no era regular, ¿no? Realmente lo desestimamos por ese lado. De todas maneras, aunque sea ocasional, debemos de tenerla siempre presente. O sea, yo acá, en eso, digo, me cuestiono si realmente uno se plantearía el cáncer como primera opción. Porque en realidad uno dice, fue una constipada habitual, no cambió su hábito, lo que agregó fueron las rectorragias. Entonces, digo, si bien uno está obligado a tener el cáncer como planteos diagnósticos, en lo que me es personal no lo pondría en primera instancia. La enteropatía por AINES puede ser, por lo que charlábamos, tampoco no es infrecuente, pero es menos frecuente que la piensemos. Entonces, en la medida que la piensemos, por ahí la encontramos un poco más. Y a veces se requiere una única ingesta para que provoque el daño
y digamos que después es como llover sobre mojado, aunque sea ocasional, puede persistir la sintomatología porque no damos tiempo a la remisión de la lesión aguda. Sí, y resaltar que en el adulto mayor, siempre que indicamos AINE va con un protector, ¿no? Van de la mano, son pautas de indicación en las de START que hablábamos nosotros, nunca va el AINE solo, o sea que los riesgos de complicaciones por los AINES, si aplicamos las normas, casi ni los tenemos. Y en ese contexto de acuerdo con el profesor ocasional, pero el ocasional lo referimos, por ejemplo, a una vez por mes, ¿no? Es como muy... Claro, en cuanto al IBP, iba a ser la otra pregunta, porque tanto en el paciente anterior como en este tenemos dos factores que son gastrolesivos, el ácido acetilsalicílico y en este caso los antiinflamatorios no esteroideos. En el caso del ácido acetilsalicílico uno puede ser un poco más cuestionado, porque en realidad sabemos que el daño histológico, el daño mucoso por el ácido aumenta en función de la dosis, y que en realidad para que exista lesión gastroduodenal, que es lo que primero solemos pensar y es el primer lugar que afecta, requerimos dosis que sean superiores a los 75 miligramos. O sea que con el 80-81 en nuestro medio no lo tenemos, pero con 100 miligramos, que es lo que nosotros utilizamos, el riesgo de lesión gastroduodenal es bajo, por lo cual uno debiera de cuestionarse, digamos, la polifarmacia. Si el paciente está con muchos fármacos, no sé si le sigo agregando fármacos. Bien, estamos en esta, ¿en qué estudios complementarios se solicitaría? Tomografía computada abdominopélvica, fibrocolonoscopía, resonancia nuclear magnética abdominopélvica o ninguno. Se termina el tiempo de votación. Bueno, nosotros planteamos que la fibrocolonoscopía debería ser el estudio complementario. Bien, doctor Fierro. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque esta paciente nos enseña que las conductas no las adoptamos por la edad. Veíamos otro paciente que tenía un trastorno neurocognitivo mayor con una declinación funcional crónica, con dependencia para actividades básicas de la vida diaria. Y ahora nos enfrentamos a una paciente que también tiene 85 años, que la valoración geriátrica integral nos demuestra que desde el punto de vista cognitivo está muy bien, que no tiene trastornos afectivos, que desde el punto de vista biomédico no tiene ninguna limitación de importancia, y que la función de esta paciente es excelente porque cumple con actividades avanzadas de la vida diaria, actividades sociales, actividades recreativas. Entonces, frente a esta situación, la conducta es estudiarla, a diferencia de la anterior, que desechamos el estudio por la valoración geriátrica integral que nos llevaba a un paciente que tenía una dependencia. Perfecto. Inés, ¿qué te parece que rol ocupan el resto de los estudios paraclínicos? Yo creo que lo que tenemos claro es la colonoscopia, para que sea el gol estándar. La detección de lesiones orgánicas que estamos buscando en esta paciente, tanto benignas como malignas o lesiones inflamatorias. Así que lo que corresponde sería hacerse una fibrocolonoscopia, que es lo que nos tiene un 100% de valor predictivo negativo para lo orgánico, ¿verdad? Y creo que es lo que ya le corresponde. Bien. ¿Alguna otra consideración al respecto? Bien, entonces le hicimos la fibrocolonoscopía, que fue total, con buena preparación, y el resultado es un dolicocólicon y la presencia de hemorroides. Entonces, ¿cómo seguimos, no? En este paciente que descartamos la patología neoplásica en principio, una fibrocolono negativa, y que la paciente presenta maniobras digitales para la evacuación rectal. Entonces, lo que nos planteamos es la manometría anorrectal, que este fue el resultado que arrojó, presiones del conducto anal dentro del rango fisiológico, tanto en reposo como durante la compresión máxima, 63 centímetros cúbicos y 145 respectivamente, pujo disinérgico, no logra expulsar el balón, sensorialidad rectal alterada a expensas del aumento del umbral para la sensación defecatoria de 180 centímetros cúbicos.
Jorge, ¿nos podrías interpretar un poco el resultado de la manometría? Bueno, antes que nada explicar un poquito qué es la manometría. Es una de las tantas pruebas funcionales anorrectales. Tenemos la defecografía, la manometría, la resonancia del piso pélvico. La manometría es el gol estándar para ver la motilidad anorrectal, ¿no? La manometría anorrectal. Y bueno, y valora varias cosas. Por un lado de ellos, como dice ahí, la presión de reposo, que básicamente está dada por el esfínter anal interno, la presión de compresión máxima, que está dada por el esfínter anal externo, y se supone que debe duplicar o triplicar la presión de reposo, que en este caso tenía 63 de reposo y fue más que el doble que cuando contrae, o sea que está bien, y como dice ahí en rango fisiológico. Por otro lado también medimos los reflejos, que ahí dice algo, no dice nada de los reflejos, pero vemos los reflejos con maniobras de Valsalva, que es la tos, y los reflejos el rectonal inhibitorio, también con la insuflación de un balón. Básicamente ese para descartar la enfermedad de Hirschsprung. Esta paciente aparte tiene un pujo disinérgico. Cuando se le pide que puje al paciente, la presión debe disminuir en el esfínter anal y en este caso aumenta, lo que nos habla así de una disinergia defecatoria, ¿no? Y también valoramos la sensorialidad rectal a través de la insuflación de un balón. Eso también puede estar alterado en los pacientes constipados crónicos. Cuando están alterados esos umbrales en más, hablamos de un megarrecto funcional, ¿verdad? Este tenía 180 que sí estaba alterado. Bueno, entonces, ¿qué medidas terapéuticas ahora realizaríamos? Laxante osmótico, ejercicio físico, dieta con fibras y adecuada hidratación, biofeedback, regular la rutina del toilet, o todas son correctas. Finaliza el tiempo de votación. Bueno, para nosotras todas son correctas. Julio, te quería preguntar que nos hables un poquito del biofeedback y que nos digan cuándo estaría indicado. Ahí está. Si bien en este caso son todas correctas, la paciente tiene un trastorno evacuatorio con síntomas de obstrucción al tracto de salida. Y según los criterios de Roma, para definir una disinergia defecatoria son necesarios 2 criterios por lo menos de constipación funcional más 2 pruebas funcionales rectales alteradas. En este caso tenía la prueba de expulsión del balón alterada y la manometría también mostraba alteraciones en la evacuación. Por tanto tiene un síndrome de obstrucción al tracto de salida. Y en este caso el biofeedback es el gol estándar para el tratamiento con un nivel de evidencia 1 y un grado recomendacional, ¿verdad? Si bien es complementario al resto de las medidas, si nosotros no le hacemos biofeedback a esta señora, por más que le demos laxantes, siempre van a terminar ahí, va a tener un stop a la salida y no va a evacuar. ¿Es una pregunta? Sí. Por ejemplo, parte del interrogatorio en una mujer siempre es muy importante el número de gestas. El gestas, el peso del producto, porque eso siempre nos va a dar caída del peso pélvico. Si es una paciente que hace maniobras, muy probablemente no solo tenga asociado a la disinergia, sino que tenga algún grado de rectocele, que va a ser un fenómeno anatómico mecánico que va a estar presente en ellos. Rectocele y también un debilitamiento del piso pélvico. Puede tener un descenso perineal que ahí no lo decía, pero puede estar asociado. Y bueno, el biofeedback es una técnica de condicionamiento pedante donde se estimula un refuerzo positivo de las maniobras correctas, ¿verdad? El paciente va a estar mirando el monitor y va a ver cómo varían los cambios expresivos con los ejercicios que hace y va a aprender a hacerlos bien. Por ejemplo, en este caso, a relajar el piso pélvico, ¿verdad? A relajar el perineo. Nosotros utilizamos una sonda de perfusión, que es la misma con la que hacemos la manometría, y para realizar un biofeedback se necesita la colaboración y las ganas de aprendizaje del paciente, que es lo que va a determinar en sí el éxito del tratamiento, ¿verdad? Y por lo menos que la manometría previa tenga una mínima contracción del esfínter y una mínima sensibilidad rectal, ¿verdad? ¿Y en cuanto a las indicaciones?
Las indicaciones son varias. Tenemos los principales trastornos del piso pélvico, son la incontinencia y el estreñimiento, como en este caso. También en la valoración pre y postquirúrgica de las cirugías colorectales, como una esfinterotomía, hemorroidectomía, una colectomía. En el dolor funcional anal también, y también en vistas al biofilm, que sería su principal indicación, digamos. Bien. Rosa. Dos cosas. Una es una consideración rescatando el valor que tiene la clínica, y el hecho es que ya de entrada el diagnóstico está dado desde el momento de obstrucción al tracto de salida, desde el momento en que el paciente se debe ayudar de maniobras digitales, o sea que ese diagnóstico uno ya lo hace con un buen interrogatorio. Es un minuto preguntarle al enfermo y dedicarse un poco más. Con un índice entrenado también. Ahí está, correcto. Y el otro tema es, hablaron claramente de las indicaciones, y yo les pregunto, en un adulto mayor, ¿qué requerimiento tengo para no hacer el estudio? Es decir, si yo tengo un paciente con poca colaboración, ¿lo puedo hacer? No, justamente decía, tiene que tener la colaboración del paciente. Si este paciente está bárbaro, o sea que no había ningún problema. En el caso anterior, directamente no estaría indicado el biofilm. No, con respecto a eso, justamente esta paciente es una autoválida, necesitamos las aferencias, ¿no?, para que comprendan la técnica y que sean de utilidad. Lo otro que yo quería decir era el tema del ejercicio físico, la dieta con fibras y adecuada hidratación, que no se la negamos a nadie, pero que en esta paciente probablemente colabore, pero depende del tipo de anciano que sea, muchas veces no adhiere a las medidas higiénico-dietéticas, que siempre empezamos por ellas. Y como cuando uno habla, por ejemplo, de debilidad del piso pélvico, que tú tocabas el tema de los partos, que si bien es importante, en estas edades esos factores capaz que quedan de un lado, y lo que le damos más trascendencia en el adulto mayor es la que conocemos como sarcopenia. Empieza la debilidad muscular que se expresa en todos los músculos esqueléticos. Por eso hasta nosotros no le damos tanta importancia a los testes ginecobstétricos, más que nada le damos valor a si tiene o no sarcopenia, que es también un elemento que podemos evaluar por la clínica si tiene o no fragilidad. ¿Por qué? Porque la fragilidad va de la mano con la presencia de sarcopenia. Quizás si a esta paciente, que es una autoválida, le hubiéramos hecho una prueba, una medición de medidas basadas en la ejecución, como la velocidad de la marcha, y nos daba disminuida, y le podíamos agregar otro método de evaluación, como el Handle, que usamos como criterios de fragilidad, quizás ahí, si es frágil, también podríamos acotar que tiene una sarcopenia y que estuviera de alguna manera favoreciendo la debilidad del piso pélvico. Inés, te quería preguntar, dentro de todas estas opciones terapéuticas que tenemos, ¿cómo empezarías a tratar al paciente? ¿Cuál es la primera opción? Bueno, ya un poco he dicho, ¿verdad? En realidad todas son correctas. Claro, pero ¿cuál elegirías para empezar? Las medidas higiénico-dietéticas, que sabemos que tienen un valor acotado. Sí, los laxantes osmóticos estarían indicados, más biofibras, ¿verdad? Y el aumento de las fibras. Perfecto. Doctor Fierro, con respecto a la adherencia que tienen los pacientes a las medidas higiénico-dietéticas. Y bueno, baja adherencia al ejercicio muchas veces, condicionados por comorbilidades, fundamentalmente las enfermedades osteoarticulares, la osteoartritis, y muchas veces por trastornos del estado mental, fundamentalmente trastornos afectivos, hacen que sea muy difícil el cumplimiento de las medidas que uno le indica de ejercicio físico. Y en cuanto a la hidratación, también es baja la adherencia. A medida que pasan los años, disminuye la sed. Eso asociado a las otras alteraciones que puede tener el paciente, como un deterioro cognitivo, un deterioro funcional, un trastorno del estado de ánimo, una incontinencia urinaria que aumenta con la ingesta de los líquidos, hace que muchas veces sea muy difícil que los pacientes cumplan con las medidas de ejercicio y de hidratación que se les indica. Perfecto.
¿Alguien? Oscar. Comparto totalmente lo que dijo el doctor Fierro. Quizás lo que uno aprendió y después fue a leer, ¿no? Que el ejercicio físico los adultos mayores lo hacen si tienen historia de ejercicio físico. No, el ejercicio físico de nuevo, no. Por eso uno le dice, ¿usted hizo ejercicio físico? Sí, bueno, entonces uno se le indica. Si no lo hizo, es rarísimo que lo haga. La dieta, lo que tú comentabas, es muy difícil la adhesión a la dieta porque recordemos que muchos, sobre todo uno de los aspectos de su calidad de vida es la alimentación. Entonces es muy difícil ajustarla en estos adultos mayores. Y resaltar eso, ¿no? de que con los años se va perdiendo la sensación de la sed. Entonces, cuanto esa se ve más que nada cuanto es más frágil o más dependiente, entonces el aguatero es el otro, ¿no? El que le tiene que ofrecer líquido es el que está hablando. Y creo que ahí también es importante mencionar el rol que juega el que cuida, ¿no? Porque no siempre el adulto mayor tiene, digamos, las posibilidades de llegar a su vaso de agua, de llegar a su alimento, y por tanto como que el cuidador es fundamental en todo esto que esté instruido, porque de lo contrario tenemos un viejito deshidratado que tampoco va a poder cumplir con sus funciones básicas, ¿no? Bueno, y en este caso, ¿qué laxantes usaría? Laxantes formadores de volumen, enemol reglado, laxantes estimulantes o laxante osmótico, el polietilenglicol sin electrolitos, y si no, mejor agregar laxante estimulante. Se terminó el tiempo de la votación y consideramos que la D es la correcta. Una última pregunta para el doctor Fierro. ¿Por qué sería sin electrolitos? Bueno, yo de los gastroenterólogos, pero para mí porque tiene una mala tolerancia a los adultos mayores, que producen distensión abdominal, flatulencia, náuseas, o sea, es una medida que muchas veces bastante invasiva, digamos, para los pacientes adultos mayores que les ocasiona problemas. Por eso los laxantes osmóticos sin electrolitos me parece que está bien la respuesta. Doctora Abreu. ¿Tienen ustedes lactulosa? ¿Por qué pensar en polietilenglicol? Polietilenglicol es un laxante que invariablemente da cólico, da dolor. Y en un anciano esto va a ser, uno, y segundo, requiere líquido, requiere volumen al cual difícilmente va a tener apego. En cambio, la lactulosa en suspensión, en jarabe, puede generar un poco de más gas, más producción de gas, pero tiene el efecto osmolar es muchísimo más noble. Incluso se ocupa en embarazos, se ocupa en niños y se ocupa noblemente en ancianos. No, justamente el efecto gas o flatulencia en el adulto mayor es de altísima prevalencia y es la primera causa por la cual suspenden ese laxante, porque no lo toleran, claro, porque empiezan, claro, con la intolerancia, la distensión abdominal, eso les lleva por todo el tema esto de la musculatura, distensión, aumento del diafragma, demasiadas incomodidades, por lo cual lo toman y si les aparece ese síntoma ya no lo toman más. No, simplemente una acotación. Allí está puesto el Psyllium como único laxante formador y de hecho, en nuestro medio por lo menos, tenemos otro que es la corteza de frángula, que es un mix que en realidad produce menos distensión y tiene buenos resultados. No provoca dolor, en las dosis adecuadas el paciente lo tolera muy bien. Con respecto a los laxantes osmóticos, sí, estoy totalmente de acuerdo con Teresa. Si tú no das agua, no arrastra, y si no arrastra, no hay limpieza. Es el mismo problema que tenemos cuando hacemos las preparaciones de colon. Entonces, si hablamos de que tenemos una ingesta hídrica que está comprometida, no sería la mejor opción en un paciente añoso, porque es darle algo que no va a resultar si no le damos agua.
Y de la mano con esto hago una pregunta a la mesa. Supongamos el mismo paciente o un paciente intermedio entre el anterior y la actual, que quizás sea una de las cosas que más vemos, en el cual le realizamos la colonoscopia y nos encontramos con un colon sucio. Entonces, la pregunta es, ¿hasta dónde insisten en hacer la colonoscopia? ¿Quién quiere contestar? Bueno, es una pregunta difícil. O sea, depende de cuán sucio esté el colon, ¿verdad? Si nos permite una adecuada visión, si bien no es, puede ser 100%, puede ser suficiente. En realidad depende un poco de cómo esté. Es una pregunta sin una respuesta clara. Por ejemplo, las materias tenés a nivel de transverso y a nivel de colon derecho. Lográs llegar al final donde encontrás con materia, que es una situación común en la clínica. En esta paciente que lo que tiene es un trastorno evacuatorio con una rectorragia, no le voy a hacer otra. Perfecto. Claro, ahí va. Yo creo que el tema es En realidad, estoy de acuerdo, si tú lográs tener con esto una buena visión del colon izquierdo, fundamentalmente y recto, digo, la rectorragia sabemos que el origen está ahí, entonces no tiene sentido ir a buscar más allá, salvo que encontráramos en esta paciente una lesión polipoidea de riesgo en el sector visible. De lo contrario, creo que podemos poner un punto. Sí, y cuando uno se plantea hacer una nueva fibrocolonoscopía en los adultos mayores, tiene en cuenta el resultado del anterior en cuanto si toleró o no la preparación, si en la preparación se utilizó sedación o no y cómo resultó, qué inconvenientes tuvo o no el endoscopista durante la fibrocolonoscopía, ¿no? Y siempre en ese contexto el seguimiento clínico para ver, ¿no?, si aparecen elementos, ¿no? Si yo corrijo todo esto y la paciente mejora, me quedé tranquilo. Pero si a pesar de corregir esto aparecen o nuevas rectorragias o empieza, ¿no?, a tener otros sucesos que me orienten como signo de alarma para tener en cuenta la presencia de un cáncer de colon, capaz que son varios los elementos que tenemos en cuenta. Por eso, de alguna manera, ustedes están más acostumbrados que nosotros, pero si algo miramos los geriatras, si la fibrocolono fue completa, bien preparada, si cómo la toleró y todos esos datos que aparecen, que a veces uno los pasa por alto y son muy importantes en la toma de decisión. El bisacodilo, en este caso, ¿no?, como es un dólico colon, no es el más indicado, ¿no? A veces el bisacodilo, como decía Julio, lo usamos más que nada en los pacientes dependientes, con constipaciones refractarias, en supositorios. Ya estamos en los plazos de tiempo. Si alguien más quiere hacer alguna consideración muy cortita. Si no, damos por cerrada la mesa. Agradecer a todos los panelistas. Muchas gracias a todos.